La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grande, pero grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día viernes 16 de julio, ¿ya? Estamos contentos, hermanos, de estar aquí en la Radio Plenitud, en su programa radial Doctrina Apostólica. Hoy día es feriado, hermano, y donde, hermano, aunque en Chile se supone que hay una separación, digamos, de Estado e Iglesia Católica, todavía la Iglesia Católica, hermano, ejerce un poder, una influencia, pero muy, muy grande en nuestro país. De hecho, hay muchos feriados que se celebran en nuestra nación que tienen, hermano, un origen en la Iglesia Católico Romana, ¿ya? Así que, hermano, hoy día se celebra una festividad católica. Antes era el Corpus Christi, y ahora creo que es Santa, no sé cuánto, hermano. Así que bueno, no va a faltar, hermano, el que se persine por ahí. Pero bueno, nosotros los cristianos, hermano, vamos a ocupar este día para congregarnos, para adorar al Señor, para exaltar al Señor. Y sabe que, hermano, que fue una bendición hoy día porque las calles estaban muy, muy digamos, desocupadas, bien transitables, así que en ese sentido nos gozamos en este feriado para la gloria del Señor y esperamos, hermano, tener un tiempo de gran bendición, hermano, aquí en su programa Doctrina Apostólica. Ya les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, con mucho afecto en Cristo, y saludamos a todos los pastores, evangelistas, maestros, obispos, superintendentes, diáconos, y naturalmente a toda la Iglesia del Señor interdenominacional, ¿ya? Porque sabemos que la Iglesia de Dios no está únicamente en nuestra corporación, no está únicamente, digamos, en nuestras filas. Cualquiera que tenga ese pensamiento está rayando en lo sectario. Ya nosotros creemos que hay pueblo de Dios. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a digamos, la corporación Iglesia Evangélica Esfuérzate y Sé Valiente, ya, o sea, sabemos que el Señor está ahí con nosotros, hermano, pero también sabemos que el Señor está con los metodistas, con los pentecostales, naturalmente que no con todos, porque hay gente que tiene una doble vida, hay gente, hermano, que desprecia lo de Dios. Entonces, dice la Biblia, como predicamos ayer, que conoce el Señor a los que son suyos. Así que vaya un abrazo fraternal, hermano, extendido para todo el pueblo del Señor. Y aunque no nos conocemos, hermano, de manera presencial, tal vez con muchos de ustedes no hemos dialogado, pero estamos unidos
en la fe. Así que vaya, pero un abrazo gigante, como decía un amigo de nosotros, vaya un abrazo del oso, ya un abrazo del oso para cada uno de ustedes. Quiero dejar que mi esposa les pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este bello día que el Señor nos ha dado. Realmente hay un sol hermoso, aunque igual no calienta mucho el sol, pero está muy, muy rico el ambiente afuera, así que nos alegramos de parte de nuestro Dios de poder estar aquí también nuevamente. Como decía mi esposo, no había nada, casi nada de autos en las calles, era impresionante. Y bueno, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, así que sabemos que al venir para acá el Señor nos guardó, nos bendijo, y también habían menos autos, así que claro, se veían en las noticias mucha gente saliendo fuera de Santiago. Hay gente que dice, arrancan de Santiago, pero sus problemas siguen. Amén. Así que el único descanso, obviamente si usted puede salir, es una bendición, pero el descanso para nosotros es el Señor. Gloria Así que a Dios. El Señor es nuestro descanso, y no solamente un día, sino que todos los días, de lunes a domingo, el Señor es nuestro descanso. Así que muy contentos, un saludo de aquí de la radio. Quizás fue un día de descanso para usted. Y bueno, aprovechelo en el Señor. Si tienen culto en sus iglesias, vaya a ese lugar. Es bueno congregarse. Contentos también que dieron una noticia que desde el lunes ya pasamos a fase 3, así que van a haber un poco más de libertades, así que ya no hay excusa para servir al Señor. Oiga, tiran unas bromas algunos por Facebook y decían que cuando estuvieran en fase 5, ahí sí que iban a servir bien al Señor. Entonces, bueno, eso es excusa solamente. Así que bueno, contentos de parte del Señor de estar aquí, y también acompáñense con la radio. Hay mucha gente que está en hospitales, está en diferentes lugares, quizás también trabaja independiente, igual está trabajando hoy día. Así que ahí acompáñense de la radio. Amén, amén, amén. Así que, como bien mencionaba mi esposa, vamos a entrar a la fase 3, así que no me vaya a salir con que la fase 5 va a servir bien al Señor. Y no se invente la fase 10, la fase 20, porque no existen. Ya no existen esas fases. Así que, hermano, dispóngase en el nombre del Señor a servir bien a nuestro Dios. Amén. En estos días que se nos avecinan. ¿Ya? Vamos a ir entonces a la oración. Vamos a ir a la oración, vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Amén. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío, por esta bendición que usted nos da. Señor, nos sentimos privilegiados de parte suya, Señor, de podernos considerar, Señor, de estar aquí un día más. Le damos muchas gracias, Señor. Úsenos como instrumento en sus manos, Señor, porque somos instrumentos, Señor amado, porque nosotros somos pecadores, Señor, pero usted solamente por misericordia nos escoge y nos da el privilegio de estar aquí. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Eres tú, Elohim, eres mi rey. Amén, amén. Ya estamos de regreso, así que con todo el power, hermano, sirva al Señor, con amén, todo el ánimo, con toda la dinamita, hermano, sirva a Dios, hermano, y tratemos de ser los mismos en todo lugar. Es un desafío ser el mismo en todo lugar. Ya hay gente que dice, es que yo estoy con un papel de las 1000 caras. No, tratemos de tener una pura cara. Hoy día yo veía un documental, una entrevista que le hacían a una de las actrices mexicanas que habían trabajado con, creo que se llama Mario Moreno, que es comúnmente conocido como Cantinflas, ¿cierto? El Cantinflas, que es, pero, oiga, uno de repente ve alguna película de él y uno se llega pero a poner a llorar de tanto reírse. Pero esta actriz contaba de Cantinflas y decía que Cantinflas, mientras hacía el personaje, era pero ultra chistoso. Pero cuando terminaba el personaje, cuando terminaban de hacer la escena,
El tipo era, pero ultra serio, era, digamos, respetuoso, pero era otra persona. O sea, el actor no tenía nada que ver con el personaje, era una cosa que ella contaba que quedaba, pero así, pero impactada. Entonces, que el Señor nos ayude a no tener un personaje. Amén. Ya que cuando subimos al púlpito nos transformamos, bajamos del púlpito y resulta que apareció el hermano tanto, la hermana tanto. Así que el Señor nos ayuda a poder tener ese digamos, ese equilibrio, Amén. ese temperamento, hermano, de ser los mismos y naturalmente ser buenos cristianos en todo lugar. Amén. Ya, hoy día, hermano, vamos a compartirle un efemérides, ya, un efemérides. ¿Qué es un efemérides? Un día como hoy. Es un acontecimiento importante en la historia. Y, hermano, un día como hoy, hermano, 16 de julio, un día como hoy, 16 de julio, hermano, del año 1789, en París, los revolucionarios demuelen la cárcel de la Bastilla, ya los revolucionarios. Recuerde usted que por algo se llama la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque fue algo contra el sistema, fue algo violento. Ya cuando se habla de la Revolución Rusa, no se está hablando de diálogo, no se está hablando, hermano, de llegar a acuerdos, no se está hablando de conciliar, no, se está hablando, hermano, de algo violento, algo, hermano, digamos, avasallador. Entonces, para aquel entonces, hermano, los revolucionarios de la Revolución Francesa, inspirados, hermano, en todos estos filósofos de la Ilustración, hermano, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ellos, digamos que se fueron contra la nobleza y, digamos, liderados por la burguesía, hermano, por los ricos también de ese momento, que no eran nobles, hermano, hicieron esta revolución, un cambio de paradigma social. Entonces, hermano, cuando se está hablando de revolución, hermano, está hablando de algo completamente incierto, no sabemos en qué va a acabar eso, ¿ya? Cuando hay una revolución, no sabemos hacia dónde, hermano, se va a ir, digamos, en los acontecimientos, pero lo que sí tenemos claro es que va a haber violencia, que va a haber, hermano, desorden, que va a haber disturbio. Entonces, por eso que aquí en Chile, cuando uno de los partidos del Frente Amplio quiso inscribir el nombre de su partido, en un principio no se lo aceptaron a uno de esos partidos, ya que, hermanos, le habían puesto Revolución Democrática, RD, y después, hermano, digamos, de un largo lobby, una presión social, finalmente se inscribió ese nombre, hermano, pero ya el nombre, digamos, Revolución, es complicado. Amén. Hermano, allá en Rusia, hermano, tenemos el caso de Lenin, que provocó la revolución rusa inspirada en Marx, hermano, y en todos estos ideólogos de extrema izquierda, marxista, hermano, eso trajo un caos, pero terrible, terrible muerte, etcétera, etcétera, etcétera. También, hermano, Mao Zedong hizo su revolución en China, y como le digo, ahí no hay diálogo, no hay acuerdo, no hay concordato. Hay mucha muerte, hermano, y finalmente allá en la Revolución Francesa se decantó, hermano, en la matanza liderada por Robespierre. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy conmemoramos, digamos, este hecho que tuvo que ver con los revolucionarios, hermano, allá en Francia. Y nosotros estamos, hermano, en un periodo bien, bien complicado. No sabemos en qué va a terminar, hermano, digamos que todo este proceso constituyente que nace de un estallido social, otros le llaman más ad hoc, le llaman una revuelta y otros abiertamente le llaman una revolución. Amén. Porque realmente sucedió una revolución, hermano, o sea, hubo hermano violencia, hubo hermano digamos robos, hubo hermano ataque a la propiedad privada, o sea, tremendo, hermano. Y hoy día, digamos que la Convención Constituyente quiere proclamar que tiene el poder originario. ¿Qué es el poder originario? Cuando un cuerpo de personas constituyentes se quieren declarar como un poder originario, lo que están diciendo que ellos
pretenden estar sobre cualquier otro poder del Estado y pueden cambiar todos los paradigmas. Pero, hermano, esta convención se llama por eso convención y no se llama asamblea. Si se hubiese llamado asamblea, ya sería algo totalmente revolucionario. Así que pidámosle al Señor, hermano, que esto no termine mal. Ellos, digamos, la líder, la presidente de la convención, hermano, ella dice que va a refundar Chile. O sea, ya eso es totalmente revolucionario. Así que pidámosle al Señor en oración, los que estén en ayuno, en intercesión, pidámosle a Dios que este tema no, hermano, se vaya de lo institucional para que no terminemos, hermano, digamos, en un proceso similar a los de Venezuela, hermano, donde se estableció un nuevo paradigma y resulta, hermano, que el país más rico de Latinoamérica hoy es uno de los países más pobres de la región. Eso es lo que provoca una revolución. Amén. Hermano, porque desecha todo lo bueno anterior y comienza con un nuevo modelo. Entonces, por algo nosotros no hablamos de revoluciones. La gente moderada no habla de revoluciones. ¿De qué es lo que habla? De reformas. ¿Qué son las reformas? Son cambios, son modificaciones, digamos, importantes, pero que no desechan lo bueno que hay, ¿ya? En cambio, la revolución desecha todo y parte de cero. En cambio, una reforma, ¿qué es lo que hace, hermano? Deja lo bueno y va corrigiendo lo malo. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? Hizo una reforma. Amén. Cambió, digamos, lo malo, hermano, y resulta que dejó lo que era bíblico, ¿ya? Así que, hermano, en estas efemérides recordamos ese episodio, hermano, que tiene que ver con los revolucionarios franceses. Así que pidámosle al Señor, hermano, el poder llevar todo esto a la oración. Hay gente que todavía no dimensiona lo que se está jugando, no dimensiona, hermano, los postulados del Partido Comunista, no está sopesando los postulados del Frente Amplio, hermano, y esto puede terminar muy, pero muy mal, ¿ya? Así que el Señor nos ayude a poder tener sabiduría, ya tengamos sabiduría del Señor y no dejemos la oración. Amén, sí, debemos no soltar la oración sobre nuestro país porque Amén. Realmente eso trae desastres. Por ejemplo, el otro día veíamos unos reportajes de cubanos que estaban haciendo protestas afuera de acá en Chile, afuera de la embajada. ¿Por qué? Porque ellos no querían que pasara en Chile lo que estaba pasando en su país. Y muchas veces uno ha visto también en Venezuela, o muchas veces nosotros en nuestro negocio llegan varias personas a comprar y le hemos comentado, le hemos preguntado cómo ha sido su país. Y de hecho ellos ya viven años acá por la crisis que tienen en sus países. Entonces ellos lo vivieron en carne propia. Claro. En carne propia lo que nosotros estamos pasando ahora. Por eso ellos dicen, cuando uno habla con ellos, dicen es que yo vengo del futuro. Porque eso es lo que va a pasar acá, claro, si es que no se modera eso. Claro, entonces ahí uno ve que como, o sea, uno debe clamar al Señor, clamar, orar por nuestro país y sobre todo también por nosotros como cristianos, porque amén. La otra vez veíamos también un video de cómo estas personas que están haciendo presión fuera del ex Congreso, que gritaban y decían que no querían más iglesias, no querían más carabineros, o sea, ellos quieren vivir una vida así sin leyes. Claro. Entonces, y vemos en la Biblia, en Jueces, cuando dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos los relatos que cómo era la generación de ese tiempo, era totalmente rebelde, no tenían límites. Entonces, debemos orar al Señor para que el Señor guarde a las autoridades también, a las personas que están liderando, a los carabineros, que en alguna medida también están ayudando para que haya un poco más de tranquilidad, pero ya ni siquiera los carabineros respetan. Entonces, debemos orar al Señor para que el Señor guarde nuestro país. Claro, fue impresionante para el periodo de la revuelta, cómo también la gente, por ejemplo, encaraba a los militares. Claro. Cómo digamos, se acordaban de todos los parientes, de todos los animales, palabras indecibles que le decían
Y resulta, hermano, que eso, hermano, va hablando un poco acerca de la decadencia del ser humano, ya, porque podemos tener diferencias de pensamiento. Por cierto, si una persona que no es cristiana, hermano, tiene un postulado, nosotros no lo vamos a tirar a la hoguera. Ese, digamos, es el pensamiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene ese criterio de que si alguien no piensa como ellos le dan con todo. No, nosotros, hermano, respetamos el pensamiento divergente, pero a la vez, hermano, dejamos claro y establecido que nosotros no transamos. Aunque, por ejemplo, redacten una nueva constitución, donde, por ejemplo, se omita, hermano, que la vida comienza desde, digamos, el vientre de la mujer, nosotros como evangélicos vamos a seguir creyendo que dentro del vientre de una mujer no hay un conjunto de células, sino que hay una persona. Ya hay una persona. Aunque en la nueva constitución, hermano, y es probable que así sea, redefinan lo que es el matrimonio para, digamos, darle espacio a, digamos, a la diversidad sexual. Amén. Que para nosotros son unos pervertidos sexuales, ellos le llaman diversidad y nosotros le llamamos los perversos sexuales. Amén. Y resulta, hermano, que aunque ellos digan, ¿no?, que ahora el matrimonio va a ser entre dos personas, porque así van redefiniendo, Amén. nosotros como evangélicos vamos a seguir creyendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aunque, por ejemplo, en la nueva constitución se sostenga, hermano, que no hay padre y madre de un niño, sino que hay digamos, primogenitor 1 y 2, porque así también quieren plantearlo. Hermano, nosotros vamos a mantener nuestras concepciones evangélicas, aunque las constituciones, hermano, gentiles, paganas, no basadas en la Biblia, estén sosteniendo, por ejemplo, que la eutanasia, que vendría siendo el suicidio legal, digamos, aunque en esas constituciones se avale eso, nosotros como cristianos no validamos ningún tipo de, digamos, de suicidio. Amén. Nosotros no validamos el tema del aborto. Entonces, debemos tener claro, hermano, que esto va a ir teniendo, hermano, digamos que una incidencia, hermano, en la sociedad. Esta nueva constitución que se pretende plasmar, hermano, va a influir en nuestro día a día, aunque nosotros no lo queramos. Es por eso, hermano, que es mejor tener una actitud, digamos, dinámica, una actitud comprometida. ¿De qué manera? Yo no estoy en la Convención Constituyente, probablemente ustedes no, pero sí podemos orar para que Dios influya en la mente, Amén, en los pensamientos de las personas. Y de hecho, no sé si alguno de ustedes lo sabrán o no, pero hay un constituyente que es un pastor. Hay un pastor en la Convención Constituyente de nombre Luciano. No me acuerdo cuál es. Silva, parece. Luciano Silva parece que es, digamos, un poquito más liberal él, pero igual tiene valores cristianos. Y hermano, él ha tratado de dar su postulado. El otro día estuvo en Chilevisión y él dijo, bueno, aparte de ser constituyente, yo soy pastor evangélico. Y tuvo una intervención, pero súper ad hoc, moderada. Así que orar también Amén, por ese pastor, hermano evangélico que está en la Convención Constituyente. Entonces, podemos tener una actitud activa, podemos dedicarle 10, 15, 20 minutos, media hora a orar, hermano, por eso, y no orar una vez y después nunca más me acuerdo. No, a orar porque eso va a influir en su esposa, va a influir en sus hijos, va a influir en el orden social. Entonces hay gente, hermano, que vive como en otro planeta, hermano. Lamentablemente son como los menonitas. Los menonitas, hermanos, viven en los países, pero como que ellos forman su propia y absoluta subcultura. Entonces eso, hermano, por un lado es positivo, pero por otro lado, hermano, la persona vive en una burbuja. Entonces, hermano, hay que leer un poquito, hay que, digamos, ver qué está pasando en la sociedad y hay que orar, hermano, para que el Señor influya en esto. Amén. Claro, la Biblia dice que hay que, que el Señor pone rey y saca reyes. Amén. Así que el Señor tiene la autoridad, tiene el poder para poner a alguien y sacar a alguien. Entonces debemos orar, clamar al Señor, no dejar el clamor por nuestro país, que bueno, el Señor nos permitió nacer en este país, así que debemos orar por nuestras futuras generaciones, si estamos aquí, si el Señor no viene antes.
porque realmente la cosa no se ve muy, muy buena, que digamos por el tema de las mismas leyes. Esa misma ley que mandó Piñera de suma urgencia para el tema del asedio, del homosexual. Claro. Entonces, imagínense, de suma urgencia. Nosotros pensábamos, ¿qué de urgencia esas personas? Es un grupo pequeño, un porcentaje pequeño de nuestro país, y para el Piñera eso era suma urgencia. Hay cosas que son más relevantes, más importantes, pero ellos lo toman así. Por algo la Biblia dice, a los buenos llamarán malos y a los malos llamarán buenos. Así que debemos orar al Señor para que traigan esa conciencia. Amén. Imagínense que ahora están planteando cambiar, por ejemplo, algunos constituyentes, cambiar, hermano, el himno nacional. O sea, ¿qué le hizo Ramón Carniceri? ¿Cómo se llama el otro autor? Que son dos. No, uno y Eusebio Lillo. ¿Qué le hizo Eusebio Lillo? ¿Qué le hizo Ramón Carniceri a esta persona? Es considerado uno de los 3 himnos más hermosos del mundo. El himno de Chile. Entonces, ¿cómo, hermano, quieren cambiar el himno de Chile? Yo creo que lo que más le molesta es que se hable del Señor, sí. Que se hable de que es la copia feliz del Edén. Eso tiene un influjo totalmente cristiano. Entonces, estos tipos, hermanos, aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios. Las mismas banderas quieren cambiar. Quieren cambiar la bandera, el escudo. Qué tremendo, hermano. Así que Dios nos ayude, hermano, a no abandonar ese aspecto tan importante, hermano, que es orar por las autoridades. Eso es lo que nos comisiona el apóstol Pablo, a orar por las autoridades, hermano, para que puedan, digamos que legislar, puedan gobernar de buena manera. Amén. Ya, bueno, también, hermano, quiero comentarles que tenemos un nuevo libro, hermano, en PDF que publicamos allí en nuestro Facebook, el Facebook grupal, hermano, que se llama Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Ya, búsquelo usted por allí por Facebook, busque Pentecostalismo Ilustrado y Reformado, hermano, hágase parte de esta comunidad, hermano, digamos cristiana. Entonces allí usted va a encontrar muchos archivos, libros en PDF. Y el día de ayer subimos un libro, hermano, que trata acerca del ateísmo, ¿ya? El ateísmo es súper marginal digamos, en el mundo, en la sociedad, según algunas cifras estimativas, dicen que no superaría, hermano, el 5%, ¿ya? Y otros dicen incluso que no supera el 2%. El problema que aunque sean el 5% o el 2% de la humanidad, es un grupo pequeño que mete bulla, que están en la televisión, son igual que los homosexuales, son pocos, pero oye, les gusta, hermano, influir en las decisiones sociales. Entonces, hermano, es por eso que es importante manejar un poco las ideas generales del ateísmo, hermano, y aunque usted no lo crea, hay gente que en algún momento fue evangélica y hoy son ateos. Ya, entonces, cuidado con eso, hermano. Hemos conocido, hermano, gente que fue hasta diácono de una iglesia X y hoy día el lindo se declara agnóstico. Qué tremendo, hermano. Qué basura más grande. Está el ateo, el agnóstico, el escéptico. Entonces, hermanos, debemos tener un conocimiento general, hermano, de estas filosofías humanistas, ¿ya? Y, hermano, publicamos un libro, un PDF, de un gran escritor, hermano, evangélico que se llama Lee Strobel, ¿ya? Lee Strobel. Y Lee Strobel, hermano, es precisamente un escritor autorizado en la materia, porque Lee Strobel fue un ateo. Fue un ateo acérrimo, se dedicó, hermano, a escribir contra el cristianismo. Pero mire cómo son los misterios de Dios. Es el Dios que servimos, gracias. El Dios que servimos es glorioso. El Dios que servimos, hermano, hace una obra, hermano, que yo le digo a mi esposa. Hoy día estábamos escuchando unos testimonios de unos judíos, digamos que primero habían sido judíos conservadores, luego fueron escépticos, hermano, que vivían en Israel, y el Señor los salva, hermano. Y oíamos 2 testimonios de personas judías que habían conocido a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Entonces, hermano, nuestro Dios, hermano, puede hacer cosas impresionantes. Y Lee Strobel, el autor de este libro, Lee Strobel, hermano,
estaba casado con una mujer que era agnóstica. Entonces él era ateo y la señora era agnóstica. O sea, no tenían por dónde conocer a Cristo. Ateo, agnóstico. Imagínense cuál de los dos hermanos más incrédulos a Dios. Tremendo. Y resulta que la esposa, hermano, comenzó a sufrir una depresión, comenzó a sentirse afligida, y Dios, hermano, trata con el hombre de diversas maneras, y finalmente esta mujer se rinda a Cristo. ¡Aleluya! Se rinde al Señor, hermano. Amén. Y desde allí Lee Strobel odió a los cristianos, odió a los pastores, odió a la iglesia evangélica, porque él pensaba que la iglesia evangélica le había lavado el cerebro a su señora, que era racional, que era, digamos, una persona humanista, que no tenía ningún deseo de buscar del Señor, y de repente ve a su señora orando. Entonces Lee Strobel, hermano, en su biografía, hay una película también acerca de él y de su esposa. Él un día, hermano, discutiendo con su esposa, le dijo: tú me estás engañando con otro hombre. Le dijo él a ella. Y él, hermano, ¿sabe qué es lo que le dijo? Me estás engañando con Jesús. Oye, mire la mente perversa. Y ella le dijo: es que el amor que yo siento por Jesús no es un amor de pareja, Él es mi Salvador. No, pero es que siempre tenéis tiempo para Jesús, y oráis, y leéis la Biblia, y tenéis tiempo para ir a la iglesia. Oye, casi ese matrimonio se destruyó, hermano, hasta que él un día fue a un culto, hermano, para ver, digamos, cómo era, porque él pensaba que su señora lo engañaba con alguien de la iglesia. ¿A cuánto, hermano, digamos, o hermanas le ha pasado que su cónyuge cree que él o ella va harto a la iglesia porque está en pecado con alguien? Entonces él por eso fue, hermano, y finalmente vio que los hermanos eran muy cariñosos, pero él no quiso acercarse al Señor, y él tomó la decisión de hacer una investigación acerca de Cristo para demostrar que Cristo no era quien decía ser. O sea, quería mostrarle a su esposa que el cristianismo era falso. Amén. Y este hombre, Lee Strobel, era un periodista, hermano, que trabajaba para un periódico, hermano, en Chicago. Y hizo toda una investigación porque él quería luego esa publicación que él pensaba a priori que iba a arrojar de que el cristianismo era falso, iba a publicar eso en el diario de Chicago para atacar a las iglesias cristianas, y comenzó a entrevistar a, por ejemplo, a arqueólogos, a médicos que le decían, y lo impresionante para él que a los que él, digamos, entrevistaba, que eran gente intelectual, gente con una mente científica, ellos eran cristianos, eran evangélicos. Entonces él decía: pero ¿cómo? O sea, todos le han lavado el cerebro. ¡Qué tremendo, hermano! Ay, Dios. Finalmente Lee Strobel, luego de ver toda la evidencia, tiene que rendirse a Cristo porque Él es el Salvador, y él conoce Amén. A Cristo y se vuelve uno de los principales apologistas cristianos, y él ha escrito muchos libros, y uno de los libros es este, que se llama ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? Ya, entonces este libro trata acerca del ateísmo. Entonces usted puede ingresar a nuestro grupo de Facebook Pentecostalismo Ilustrado y puede descargar el archivo, y si usted quiere luego lo imprime o lo lee en línea. Qué tremendo. No sé si hay algún saludo para que luego pasemos a la palabra. Amén. Nuestro hermano Iván nos dice: muchas bendiciones, mis amados hermanos, o sea, mis amados, hermana Francesca y hermana Richard, que el Dios de paz les guíe en ese maravilloso programa. Amén. Muchas gracias, mi hermano Iván, que fue una bendición verlo ayer en el culto de la mañana también, que fue una gran bendición. Amén, amén, hermano amén. Iván. Tu hermano Eduardo Contreras nos dice: saludo, mi hermano Richard, que el Dios de la gloria le siga bendiciendo grandemente. Amén. Un saludo a tu hermano Eduardo, a hermana Patricia y a sus pequeños, gloria, y también a su hermana Katy, que hemos tenido unas conversaciones de gran bendición. Un saludo para nuestra hermanita Katy, amén. Nuestro hermano Jonathan Farías nos dice que tremendo autor Lee Strobel, un gran apologista norteamericano, autor también del Caso de Cristo. Exacto. Y otros títulos que han contribuido gran aporte para conocer a nuestro Dios, defender nuestra preciosísima fe. Amén, amén. Un saludo entonces para cada uno de nuestros hermanos, y vamos a ir entonces a la cortina de la predicación.
a la palabra del Señor. Hemos hablado de hartos temas también relacionados con la palabra del Señor, así que ahora vamos a leer la escritura que se encuentra en San Juan, capítulo 14, del 21 al 26. Ahí para que la busque, vamos a leer San Juan, capítulo 21 al versículo 26. Dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, esta palabra el Señor me daba en el día de hoy y realmente tocaba mi corazón. Porque dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, y después dice más adelante, dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hay dos posiciones. Dice, el que me ama y el que no me ama. No hay una parte intermedia que diga el que me ama poquito, el que me ama mucho, o sea, más o menos, sino que es, dice la palabra del Señor, el que me ama y el que no me ama. O sea, si usted se siente que es como al medio, no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, el que me ama, guarda mi palabra, y el que no me ama, no recibió la palabra que el Padre envió. Entonces, el Señor es claro y nos dice aquí en el capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será llamado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Entonces, dice, el que tiene mis mandamientos. Entonces, para tener los mandamientos del Señor, para considerar los mandamientos del Señor, ¿qué debemos hacer? Es leer la palabra. Si no la leemos, no vamos a tener conocimiento de la palabra del Señor, pero no por eso vamos a quedar exentos de juicio o que el Señor nos reproche por no hacer su palabra. Porque la palabra está aquí, la palabra la tenemos en nuestras manos y muchas veces no la conocemos porque no la leemos. Pero no por eso usted va a decir, Señor, es que yo no sabía. Eso no es excusa para el Señor. Vemos, por ejemplo, las mismas leyes del tránsito. O sea, si usted se pasa un semáforo en rojo, ¿usted qué está haciendo? Está transgrediendo la ley. Pero si usted dice, no, es que yo no sabía, no, es que es una cosa que usted no sepa y otra cosa que esté escrito. Entonces, si está escrito, usted transgredió esa ley y va a ser juzgado o le van a cobrar algún parte o algo. ¿Por qué? Porque usted transgredió una ley, pero está la ley. Entonces, y eso también muchas veces nos pasa porque tampoco conocemos las leyes, ¿me entiende? Terrenales. Imagínense las leyes espirituales, las leyes del Señor. Las tenemos nosotros. Hay tanta gente que en otros países no tienen acceso a la palabra del Señor. Pero nosotros acá en Chile no podemos tener excusas para no tener la palabra del Señor. Incluso hay gente dirá que no tengo plata para comprarme una Biblia. Hermano, en el mismo celular usted puede descargar la Biblia y leerla.
¿Quién puede decir yo no tengo un celular, no puedo descargar en el celular una Biblia? Todos podemos. Entonces no hay excusa delante del Señor para no conocer la palabra del Señor. No hay excusa. No hay excusa. Y una cosa es conocerla y otra cosa es hacerla y amarla. Al hacer la palabra, nosotros mostramos con actitud que amamos a Dios y amamos la palabra del Señor. Por eso la palabra nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que es el que la ama, o sea, y los guarda, ese es el que la ama. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar las palabras de nuestro Dios en nuestro corazón, pero no solamente guardarlas, porque muchas veces las escuchamos, la dejamos en nuestra mente, pero ya hacerla es otra cosa. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a guardar la palabra y también hacerla. Después el Señor le respondió Jesús y le dijo, ¿qué pregunta le hizo Judas? Judas no fue el que traicionó al Señor, sino que dice Judas, no el Iscariote, le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo pensaba en esto, porque decía, la pregunta que él hacía, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces yo creo que él pensó que le iba a decir, no sé, voy a hacer esto otro, y que el Señor tenía el poder para manifestarse de alguna forma a ellos, y de hecho vieron milagros tremendos, pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama guarda mi palabra. Y le vuelve a decir, el que me ama guarda la palabra. Y dice, y mi Padre le ama e iremos a él y haremos morada con él. O sea, si nosotros amamos al Señor, va a venir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y va a estar con nosotros. Pero si le amamos, porque si nosotros vivimos ajenos a Dios, si nosotros vivimos sin hacer la voluntad de Dios, el Señor no va a morar con nosotros. No va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dice, ¿cómo decía la palabra? El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a Él y haremos morada con Él. O sea, eso es lo maravilloso, eso es lo que uno debería hacer. Pero también en el versículo 4 nos dice la otra parte, y nos dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me sirvió. O sea, Él dice, esta palabra es de mi Padre. Si ustedes no la quieren guardar, si usted no quiere amar esta palabra, lamentablemente no vamos a estar con ustedes porque ustedes no aman la palabra del Señor. Aleluya. Imagínense lo maravilloso que es Dios, porque Él nos dice que nos da las dos partes. Cuando amamos la palabra del Señor y cuando no la amamos. Dice la palabra, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, le dice, yo estando aquí, se lo estoy, como se dice acá en Chile, estoy en vivo y en directo, estoy aquí diciéndoselo yo mismo a ustedes. Imagínense, porque si uno lee esta palabra, igual toca nuestro corazón. Entonces yo me imaginaba estando ahí, los discípulos que estaban con Él, y que estaban escuchando lo que el Señor le decía. Le dice, y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estando ahí el Señor le dijo, si ustedes guardan la palabra del Señor, si usted ama la Biblia, usted ama la palabra inspirada por Dios, nosotros vamos a morar en ustedes. Esa es la promesa que Dios nos da. Imagínense, y después nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque el Señor se iba a ir iba a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros. Por eso dice la Escritura
que somos templos del Espíritu Santo. Y dice la palabra, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, si el Espíritu Santo mora en usted, si el Espíritu Santo mora en mí, va a estar recordando esas palabras en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El Señor va a trabajar en nuestra conciencia. Pero si el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Pero para que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo estén morando en nosotros, debemos amar y guardar la palabra del Señor. Debemos amar la palabra, guardar la palabra que el Señor nos ha dado. Apreciarla, mi hermano, apreciar la palabra del Señor, porque eso nos va a librar de muchas cosas si guardamos la palabra del Señor. Vamos a leer varios textos, por ejemplo, Santiago, dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos no solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces cuesta, mis hermanos, ser hacedores de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces cuesta, mis hermanos, ser? Pero dice acá, en Santiago nos dice, pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, queremos engañarnos a nosotros mismos? Imagínense. Quizás engañamos a otros que somos espirituales, engañamos a otros, pero imagínese llegar al extremo de engañarnos a nosotros mismos, que nos conocemos, mi hermano. O sea, es realmente impresionante, como dice la Escritura, engañándoos a vosotros mismos. O sea, debemos pedirle al Señor que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de su palabra, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Muchas veces podemos escuchar palabras tremendas, podemos escuchar palabras que llegan a nuestro corazón, pero muchas veces, mis hermanos, no somos hacedores, lamentablemente no somos hacedores de su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 25 nos dice, 24, 35, dice la palabra del Señor. Mateo 24, 35. No era la palabra, la anoté pero no era. Bueno, dice la palabra del Señor que en una parte dice que el Señor va a compararnos como estando en la roca cuando uno es hacedor de la palabra del Señor. Dice, le compararé. Entonces, si estamos buscando del Señor, si somos hacedores de su palabra, vamos a ser comparados como la persona que se puso sobre la roca. Porque si vienen vientos, vienen mareas, vienen cosas, pero si está en la roca no se va a mover porque va a ser hacedor de su palabra. Yo una vez leí esa palabra y yo por lo general pensé que esa palabra era, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ya venían pruebas, luchas, pero era solamente porque uno estaba en Cristo, pero claro, tiene que estar en Cristo, pero debe también ser hacedor de la palabra del Señor. Entonces debemos compararnos con esas personas que están sobre la roca, porque si nos ponemos sobre la arena, nos vamos a equivocar, porque si ponemos nuestra confianza en la arena, no vamos a poder seguir adelante. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 dice la palabra del Señor. Mateo 7, 25, 26. Ahí está. Mateo
7, 25 y 26. Ahí estaba la palabra. Ya, Mateo, Proverbios 4. Proverbios 4 dice la palabra del Señor. Proverbios 4, capítulo 20, versículo 20, versículo 21, capítulo 4, 20, 21, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos guardarlas en medio de nuestro corazón. Si guardamos la palabra del Señor en medio de nuestro corazón, siempre la vamos a tener presente, mi hermano. Y si la tenemos presente, vamos a tratar de hacerla. Vamos a tratar de hacer la palabra del Señor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Versículo 11 dice la palabra del Señor: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos dice el Señor? El que ama la palabra y la guarda, ¿cierto? Y acá dice para no pecar contra ti. O sea, el deseo del salmista era guardar la palabra en su corazón y los dichos de la palabra del Señor para no pecar contra Dios. Entonces, bueno, y hay muchos versículos más, pero por el tiempo no los voy a decir todos. Pero, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista? Para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra del Señor, si nosotros amamos la palabra del Señor, si nosotros guardamos la palabra del Señor, vamos a decir como este salmista, para no pecar contra ti. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para no pecar contra Dios. Y si la palabra de nuestro Dios está en nuestra mente, está en nuestro corazón, va a estar ahí latente para poderla ponerla por obra. Que el Señor nos ayude a poner la palabra por obra. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a ir a la oración. Amén. Señor amado, vamos delante de su presencia. Le doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Permítanos amar su palabra, ser hacedores de su palabra, guardarla en nuestro corazón, Dios mío, porque es tan maravilloso y, como decía el salmista, para no pecar contra usted, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo a ti adoraré. Amén, ya estamos de regreso. Bueno, acá nos escribió nuestra hermanita Gloria, nos dice: bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Bueno, el Señor nos ayude a poner la palabra por obra para ser hacedores y agradar a Dios, que es primeramente agradar a Dios. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno, hoy día tenemos culto a las 7 de la tarde, allá en Santa Elena 520, allá en Puente Alto. Así que los hermanos que se animen a ir, que el Señor los anime, pongan en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nos despedimos y nos vemos, Dios mediante, si el Señor quiere, el lunes. Que el Señor les bendiga. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre
Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga. Conecta tus oídos cada